El grito sagrado, la historia argentina que no nos contaron. Un libro de Pacho O'Donnell, leído por Alejandro Dolina. Bizarros patriotas campesinos. Martín Güemes y sus gauchos se habían constituido en una verdadera pesadilla para los ejércitos españoles, los que no podrían traspasar ese tapón que al este contaba con la eficaz colaboración del Marqués de Llavi, impidiendo así su avance hacia Buenos Aires para aplastar la revolución independentista, aún después de las derrotas de Huaqui, Ayohuma o Sipe-Sipe, que desmantelaron a nuestros ejércitos. En una comunicación a Gervasio de Posadas, San Martín escribía: los gauchos de Salta, solos, están haciendo al enemigo una guerra de recursos tan terrible que lo han obligado a desprenderse de una división con el solo objeto de extraer mulas y ganado. El director supremo, desde Buenos Aires, en respuesta, le encargaría felicitar a los bizarros patriotas campesinos, pudoroso de utilizar la palabra gauchos por su supuesta connotación peyorativa. Güemes era hijo de un alto funcionario criollo y nieto de un general español, perteneciente a una familia acomodada de Salta. Lo caracterizaría su personalidad independiente, que lo llevaría, a pesar de su extraordinario coraje y talento estratégico, a colisionar reiteradamente con sus superiores, Balcarce, Pueyrredón, Díaz Vélez. Hasta Belgrano, molesto por su altivez y franqueza, solicitaría su traslado al ejército de la Banda Oriental, de donde lo rescató el perspicaz San Martín, devolviéndolo como teniente coronel al ejército del norte. Le encargó aquello que Güemes mejor sabía hacer: la formación de partidas irregulares para llevar adelante la guerra de recursos. Sus montoneras estaban formadas por paisanos de baja extracción social, con quienes, a pesar de su origen patricio, el caudillo salteño tenía una gran comunicación. Se decía que se esforzaba por adoptar las maneras, la forma y los estilos de sus gauchos, que lo adoraban hasta entregar su vida si Güemes se los pedía. Adoptaba también su forma de vestir, aunque los materiales fuesen refinados, hasta lujosos, destacándose sus bombachas de seda. Para la causa española era indispensable la desaparición de Güemes y sus gauchos. Había sido imposible lograrlo enviando ejércitos en su contra, los que no solo habían sido derrotados, sino también burlados y denigrados. Los valientes salteños, y principalmente los gauchos, nombre que se hizo honroso entonces, acaudillados por Güemes, les abandonaron las poblaciones y les opusieron en la campaña una resistencia heroica. No tenían los invasores más terreno que el que materialmente pisaban, y aunque la caballería del ejército real había hecho considerables adelantos, no por eso fue más feliz esa guerra de detalle a que eran provocados sin cesar. En un combate regular era indisputable la superioridad de la caballería española, pero después de agotar sus fuerzas ensayando cargas sobre unas líneas débiles que se les escapaban como sombras fugitivas, concluían por haber sufrido pérdidas considerables en esas interminables guerrillas sin haber obtenido ventaja alguna. Un elogio godo. El general español García Camba, quien participó en las peripecias altoperuanas, opinaba sobre Güemes en sus memorias. Los gauchos eran hombres del campo, bien montados y armados, todos de machete o sable, fusil o rifle, carabina de caballería, de los que se servían alternativamente sobre sus caballos con sorprendente habilidad, acercándose a las tropas con tal confianza, soltura y sangre fría, que admiraban a los militares europeos que por primera vez observaban a aquellos hombres extraordinarios a caballo y cuyas excelentes disposiciones para la guerra de guerrillas y sorpresa tuvieron repetidas ocasiones de comprobar. Eran individualmente valientes, tan diestros a caballo que igualan, si no exceden, a cuanto se dice de los célebres mamelucos y de los famosos cosacos, porque una de las armas de estos enemigos consistía en su facilidad para dispersarse y volver de nuevo al ataque, manteniendo a veces, desde sus caballos y otras veces echando pie a tierra y cubriéndose con ellos, un fuego semejante al de una buena infantería. Güemes bajo la lupa. José María Paz
un magnífico militar de escuela, sentía hacia Güemes, un formidable jefe de la guerra irregular de partidarios, una confusa mezcla de admiración y desprecio. Este caudillo, este demagogo, este tribuno, este orador, carecía hasta cierto punto del órgano material de la voz, pues era tan gangoso, por faltarle la campanilla, que quien no estaba acostumbrado a su trato sufría una sensación penosa al verlo esforzarse para hacerse entender. Sin embargo, tenía para los gauchos tal unción en sus palabras y una elocuencia tan persuasiva que hubieran ido en derechura a hacerse matar para probarle su convencimiento y su adhesión. Era adorado de los gauchos, que no veían en su ídolo sino al representante de la ínfima clase, al protector y padre de los pobres, como lo llamaban, y también, porque es preciso decirlo, al patriota sincero y decidido por la independencia, porque Güemes lo era en alto grado. Él despreció las seductoras ofertas de los generales realistas, hizo una guerra porfiada y al fin tuvo la gloria de morir por la causa de su elección, que era la de América entera. Matar a Güemes, misión cumplida. El general español Olanieta dispone que su lugarteniente, el Barbarucho, que acampaba en Yavi con 300 hombres, marche hacia el sur en maniobra oculta y sigilosa con el propósito de alcanzar en el menor tiempo posible la ciudad de Salta, sorprender a los patriotas y cumplir con el objetivo principal, asesinar a Martín Güemes, verdadera pesadilla goda. Entre las medidas que adopta para encubrir esta operación, Olanieta levanta su propio campamento de mojos sin dejar ninguna tropa, fingiendo retirarse en forma ostensible hacia Oruro, pero con la idea de retornar velozmente en cuanto esta marcha hubiese engañado a los patriotas para apoyar la operación comando del coronel Valdés, el Barbarucho. Todo se ejecuta según lo previsto y en su marcha hacia el sur, Valdés, en lugar de avanzar por la quebrada, lo hace sin ser advertido por el Despoblado, actual Ruta Nacional número 40, que parte de la localidad de Abrapampa, sigue por San Antonio de los Cobres para alcanzar el Valle de Lerma al oeste de Salta, que como su nombre lo indica, es desolado y deshabitado, también áspero y lleno de dificultades por la falta de agua y víveres. El Barbarucho era un español que, como Olanieta, de comerciante que había sido en el tráfico de mulas y mercaderías con el Perú, había pasado a ser un bravo oficial en el ejército del rey para sostener la autoridad española contra la revolución. Según era fama, se había hecho experto en contrabando, practicándolo ventajosamente por los senderos extraviados de las serranías que corren por el poniente de las ciudades de Salta y Jujuy. Este ejercicio lo había convertido en un vaqueano experto, ladino y audaz, condiciones venidas a pelo para llevar a buen puerto la riesgosa y desde todo punto de vista trascendental operación comando que se le había confiado. Tan brusco era, tan fogoso y tan bárbaro, que muchas veces, después de cometidas sus torpezas, se arrepentía de ellas y se lo oía exclamar entonces, con la misma dura franqueza que correspondía a sus ímpetus maleducados: ¡qué barbarucho soy!, quedándole así para siempre como apodo esta calificación apropiadísima que él mismo se la daba. Valdés, ayudado por indios vaqueanos y algunos salteños enemistados con el jefe gaucho, cruza la altoplanicie del Despoblado y se embosca el 7 de junio de 1821 en la serranía de los Yacones, 20 kilómetros al nor-noroeste aproximadamente de Salta, con unos 400 hombres de infantería. Luego, al oscurecer, desciende sin ser advertido al valle para alcanzar a la medianoche el Campo de la Cruz, sin tropezar con guardias, ya que ese flanco es considerado inaccesible. Allí divide sus fuerzas en partidas a cargo de buenos conocedores de la ciudad y ordena que las mismas se dirijan a rodear la manzana de la casa de Güemes, lo que se realiza sin mayores tropiezos. Uno de los colaboradores del jefe patriota, que ha estado reunido en su casa y atraviesa la plaza,
se topa con una de las patrullas del Barbarucho y es muerto de un disparo. Güemes escucha la detonación y sale solo a la oscuridad cerrada de la noche, convencido de que se trata de algún disturbio aislado, provocado por la anarquía del campo patriota, sin imaginar que los realistas se habían desplegado ya por toda la ciudad. Al darse cuenta de lo que realmente sucedía, se lamenta de haberse aventurado sin escolta y pretende huir a la carrera por una calle lateral, pero cae en una encerrona y es herido, según es tradición, por una descarga en el trasero. Batiéndose con su proverbial bravura, logra subir a un caballo y se dirige al río Arias, donde es transportado en camilla hasta la hacienda de la Cruz, para desde allí continuar su fuga hasta el Chamical, donde fallece, pese a los cuidados de su médico, el 17 de junio de 1821. Valdés, el Barbarucho, el 8 de junio, con su habitual audacia y temeridad, luego del exitoso atentado contra Güemes, había resuelto ocupar la ciudad ante el desconcierto y la sorpresa de los desprevenidos patriotas. Son apresados los principales jefes, unos 35 oficiales, así como armas y pertrechos. Algunos serán pasados por las armas y otros canjeados más tarde por prisioneros españoles capturados por Gorriti en Yala.